El cielo se agitó. Era la única forma en que Natalie Pierce podía describirlo. Un segundo. El avión surcó las nubes como un susurro de lujo. Al siguiente, todo se sacudió violentamente. Las luces parpadearon. El café se derramó. Su copa de champán se hizo añicos contra la pared de la cabina. La voz del piloto se quebró por el intercomunicador, tensa por el pánico. Fallo de motor. Repito. Correcto. Motor ha fallado. Estamos haciendo un descenso de emergencia. Natalie no entró en pánico. No entró en pánico. Apretó el reposabrazos de cuero y entrecerró los ojos al ver la pantalla parpadeante que mostraba la ruta de vuelo. El avión se desviaba a una pista de aterrizaje de la que nunca había oído hablar. En algún lugar en medio de la nada. No se suponía que estuviera allí. No en este avión. No en esta tormenta. No a merced de una pista de aterrizaje remota en un pueblo tan pequeño que desaparecería en un mapa. Tenía una reunión de la junta directiva en 4 horas y un lanzamiento de $1.000 millones en 10. Este viaje era de rutina, inspeccionar una instalación subsidiaria. Un apretón de manos, un vuelo de regreso. Se suponía que nada saldría mal. Y sin embargo, allí estaba ella, desabrochada, furiosa, de pie sobre una pista agrietada rodeada de campos de maíz y vacas. El aire húmedo se aferraba a su insulto, como un blazer de diseñador. El hangar parecía una lata oxidada sostenida por la terquedad. Ni siquiera formaba parte del aeropuerto regional. Tuvieron que rodar el avión por un camino de tierra para llegar. Dentro, las paredes crujían con cada ráfaga de viento, y el olor a grasa de motor era denso en el aire. Y allí estaba él, un hombre con un mono azul marino oscuro, las mangas arremangadas, dejando al descubierto unos brazos delgados marcados por la suciedad y el sol. Estaba de pie con una llave inglesa en una mano, mirando su avión con los ojos entrecerrados como si fuera un viejo amigo que necesitara ayuda. Su cabello estaba alborotado, con vetas de cobre y plata. Detrás de él, una niña con un mono dibujaba naves espaciales en el polvo con un palo. Natalie se burló. Este es el mecánico. El piloto asistente asintió. Solo uno disponible para 60 mi. Me llamo Caleb Brooks. Caleb no levantó la vista de inmediato. Caminó lentamente alrededor de la carcasa del motor, arrastrando los dedos por el daño con silenciosa concentración. Sin cumplidos, sin apretones de manos, solo escuchando a la máquina, no a ella. Natalie golpeó el talón. Disculpe. Este avión es un Pierce Aeroch Mannerk 9. Ese fallo del motor ni siquiera debería haber sido posible. ¿Sabe lo que está viendo? Finalmente levantó la vista. Los ojos de Caleb estaban tranquilos, un tono azul tormenta. Tiene una válvula de purga colapsada y un sensor de presión comprometido. El motor casi sobrecargó. Ella parpadeó. Eso no es posible. Esas piezas se actualizaron el trimestre pasado. Luego la actualización falló. Se agachó de nuevo, golpeando suavemente un panel con su llave inglesa. O alguien instaló el firmware incorrecto. Ella cruzó los brazos, con la mandíbula apretada. ¿Y lo averiguaste sin diagnóstico? Se encogió de hombros a medias. A veces la máquina habla. Natalie quería reír, poner los ojos en blanco y llamar al cuartel general para exigir un nuevo equipo, un equipo de verdad. Pero algo en él la hizo reflexionar. No solo su confianza, sino su forma de hablar. Sin bravuconería, sin necesidad de impresionar, solo seguridad. Su teléfono no tenía señal. Su asistente era inútil. El piloto caminaba de un lado a otro. La niña del rincón levantó la vista y le sonrió a Natalie. Luego volvió a su dibujo en silencio. Caleb se levantó y cogió una tableta de un banco de trabajo. Mientras se ajustaba la manga, Natalie vislumbró algo tatuado en su antebrazo. Un extraño símbolo geométrico, pero nítido. Contuvo la respiración al ver ese símbolo. Conocía ese símbolo. No era público. Pertenecía a un equipo de ingeniería clasificado, ahora extinto,
bajo un contrato de defensa del gobierno. Los responsables del primer prototipo Monarca. Natalie lo había visto una vez hacía mucho tiempo en un viejo documento enterrado en las bóvedas de los archivos de adquisiciones de Pierre Aeroch. Solo 7 ingenieros habían formado parte de ese equipo. Se suponía que todos estaban bajo acuerdo de confidencialidad, desaparecidos o jubilados. Bajó la voz. ¿Dónde te hiciste ese tatuaje? Él seguía sin mirarla, solo respondió en voz baja. ¿Importa? Sí que importa si diseñaste el motor que ahora estás arreglando en un granero. Finalmente se giró para mirarla de frente, y en su silencio, ella lo vio. El peso, la historia, y de repente Natalie Pierce, que nunca había cuestionado su control sobre ninguna situación, sintió que el suelo se movía bajo ella. ¿Quién era este hombre? El silencio entre ellos se sintió más pesado que el motor a reacción que aún se enfriaba detrás de ellos. Natalie no parpadeó. Te hice una pregunta. Caleb no se inmutó. Dejó suavemente la tableta, se limpió las manos con un trapo y finalmente sostuvo su mirada. Su voz también era firme. Firme. Solía trabajar donde nació tu empresa, dijo, mucho antes de que el logotipo se volviera más brillante. Los labios de Natalie se separaron ligeramente. Estabas en Ocelon Systems. Caleb asintió levemente. Ocelon Pierce, la predecesora de Aeroch, una empresa de defensa que en su día fue clasificada, comprada y enterrada por el padre de Natalie hace 2 décadas. Nadie de Ocelon salió a bolsa, dijo en voz baja. Exactamente. Por un instante, ninguno de los dos habló. Tras ellos, el sol descendía, proyectando una larga neblina naranja sobre el suelo del hangar. La niña, Lily, giraba lentamente a la luz. Sosteniendo un avión de papel hecho con papel de cuaderno manchado de aceite, Natalie se apartó de Caleb y miró el avión. El panel del motor que había abierto estaba, en efecto, mal cableado, descuidado, peligroso, el tipo de error que no ocurre en instalaciones como la suya. Sabías que fallaba antes de aterrizar, ¿verdad? Preguntó con más suavidad. Vi el patrón de la llama apagada en el escape antes de que tu avión siquiera tocara el suelo, dijo Caleb. Podría habértelo dicho desde mi porche. Natalie volvió a mirar a su alrededor. El taller era rudimentario, sí, pero organizado. Cables enrollados con pulcritud militar. Herramientas ordenadas con cuidado. Planos dibujados a mano aún colgaban de un tablero de corcho detrás de él, marcados con ecuaciones demasiado avanzadas para un hombre que todos creían que era solo un mecánico. ¿Cómo llegó alguien como tú aquí?, preguntó. Caleb bajó la mirada por primera vez. No respondió de inmediato. En cambio, se acercó a Lily, que ya había empezado a apilar tuercas y tornillos para formar una pequeña escultura. Se agachó junto a ella, le apartó el pelo de la cara y sonrió. Le gusta construir cosas pequeñas, dijo. La tranquiliza. Natalie sintió una opresión inesperada en el pecho. ¿Tu esposa?, preguntó, apenas audible. Caleb asintió. Era brillante, más lista de lo que yo jamás seré. Enseñó en el MIT. Trabajaba en protocolos de blindaje de motores antes incluso de que se convirtieran en estándar. Entonces, un día, se detuvo. Natalie esperó. Encontró algo que no debía. Un fallo en el prototipo. El mismo sensor de presión que había fallado hoy. Presentó un informe. 2 semanas después, su coche aquaplaning salió de una carretera limpia con un día despejado. Su voz era tranquila, pero Natalie lo percibió ahora tras la quietud, tras la barba y las mangas manchadas de aceite. El dolor lo atravesaba como la médula. No creí que fuera casualidad, así que me pasé de la raya. Me advirtieron, me ofrecieron una indemnización y silencio. Tomé a mi hija y me marché. Natalie retrocedió, apoyándose en una caja de herramientas oxidada. Por primera vez en años, se sintió avergonzada de su placa, del imperio que ayudó a expandir. Se suponía que el Mannerk 9 sería un legado impecable. Y, sin embargo,
Allí estaba un hombre que les advirtió décadas atrás de una grieta en su corazón. Una grieta que casi le cuesta la vida. Podrías haberlos derribado, susurró. Habría perdido a Lily, respondió Caleb. Lo sabían. Natalie cerró los ojos un momento. Al abrirlos, su voz había cambiado. Tenías razón sobre el firmware y la válvula de purga. Lo reportaré, asintió, todavía arrodillado junto a su hija. No pretendo hacerme el héroe, dijo. Solo quería desaparecer, pero no lo hiciste. Te quedaste lo suficientemente cerca para observar. Caleb no respondió. Simplemente se levantó y caminó hacia el avión, secándose las manos de nuevo. Puedo arreglarlo, dijo. Por la mañana, pero no encontrarás el sabotaje en ninguna lectura. Alguien quiso este fracaso. O un contratista tomó atajos o alguien quería que saliera una noticia. Natalie entrecerró los ojos. ¿Crees que esto fue intencional? Creo que tu junta tiene enemigos. Pensó en Evelyn, en la presión para liberar el Mannerk 10, los plazos apresurados, la tensión silenciosa que se gestaba entre los inversores. Por primera vez, Natalie no quería estar sola en la cima. Lo miró. Entonces ayúdame a averiguar quién. Caleb se quedó paralizado. ¿Por qué haría eso? Porque todavía te importa, dijo. Nunca te detuviste. Dudó. Su mirada se suavizó, no por acuerdo, sino por el recuerdo. Y entonces Lily le tiró de la pernera del pantalón. Papá, tu dibujo está volando. Se giraron. Su pequeño avión de papel había cogido el viento y flotaba hacia el cielo, iluminado por el sol naranja y rosa, danzando entre las nubes dispersas. Natalie lo vio flotar, inexplicablemente movido. Un trozo de papel, tosco, imperfecto, seguía volando, igual que él. Esa noche, las luces del hangar zumbaron mucho después de que el pueblo se hubiera oscurecido. Caleb estaba de pie junto al avión, con las mangas arremangadas hasta los codos y la clavícula manchada de grasa. El suave chirrido de una vieja radio sonaba jazz de fondo. Algo áspero y cálido. Natalie lo observaba desde el otro extremo del hangar, con los brazos cruzados, su chaqueta, antes impecable, ahora colgada sobre una silla, olvidada. No se había ido desde que él accedió a ayudar. Algo en el aire entre ellos había cambiado. No era confianza, todavía no, sino un reconocimiento, un silencio que no necesitaba ser llenado. Lily se había quedado dormida hacía horas, acurrucada en un sillón reclinable desgastado junto a un carrito de herramientas envuelto en la vieja camisa de franela de Caleb. Una mano aferraba un bloc de dibujo lleno de naves y motores mucho más avanzados que su edad. Natalie se acercó, observando los componentes del motor expuestos, esparcidos como la escena de un crimen. ¿Cómo empezamos?, preguntó. Caleb no levantó la vista. Ya lo hicimos. Le entregó una mesa, mucho más antigua que cualquier cosa que hubiera visto en un laboratorio recientemente. Pero la interfaz, el código, era personalizado, nítido, limpio. Son registros de telemetría de los dos últimos Mannerk 9 que informaron problemas de presión en pleno vuelo, explicó. Y esto, señaló un conjunto de lecturas. ¿Es el registro de tus propulsores? ¿Ves el patrón?, preguntó Natalie y entrecerró los ojos. ¿Por qué se falsificarían los datos del sensor? Actúa como si el sistema estuviera en buen estado justo antes de fallar. Asintió. Porque alguien lo programó para que pasara los diagnósticos hasta que no lo haga. Se puso rígida. Eso no es solo negligencia. Es ocultación deliberada. Caleb respiró hondo. Y esta firma, el patrón de inyección de errores. Reconocí el estilo. Solo éramos 3 los que usábamos este tipo de bypass del sistema en Oelon. Yo, Daniel Grant, y se detuvo. Natalie frunció el ceño. ¿Quién? Caleb apretó la mandíbula. Evelyn Ashcraft. El nombre cortó el aire como un alambre roto. Natalie retrocedió un paso. Evelyn, eso no es posible.
Ni siquiera toca código. Es miembro de la Junta. Fue arquitecta de sistemas en los inicios. Caleb dijo en voz baja. Escribió la primera prueba de conmutación por error para el proyecto Lance. El algoritmo aquí imita sus árboles lógicos. Exactamente. Natalie parpadeó, intentando procesarlo. ¿Pero por qué sabotear el monarca? Presión, dijo Caleb. Desde dentro, de la competencia, de los inversores. Si alguien quería acelerar el lanzamiento del Monarca 10, arruinar la credibilidad del 9 obligaría a un lanzamiento anticipado. Se recortarían gastos, se apresurarían los contratos, se manipularían los precios de las acciones. La miró con ojos firmes. El sabotaje es influencia. Natalie observó las luces parpadeantes del compartimento del motor, con los pensamientos dando vueltas. Evelyn había sido como de la familia, de confianza, perspicaz. Pero últimamente, había habido cambios, decisiones extrañas, un silencio cada vez mayor en ciertas salas de juntas, informes anónimos denegados antes de su revisión. Y ahora esto. Necesito pruebas, susurró. Caleb asintió. Las encontraremos. Pero primero, tú Jet. Señaló el panel de control. He aislado el firmware corrupto. Puedo parchearlo, pero se anulará una vez que te reconectes con los sistemas corporativos. A menos que detenga la actualización manualmente, dijo Natalie. Caleb la miró con una leve impresión. Exactamente. Ella sonrió levemente. Puede que no sea ingeniero, pero leí las especificaciones originales del Monarch hasta que me sangraron los ojos. Rió entre dientes. Entonces podríamos tener una oportunidad. Durante un tiempo, trabajaron sincronizados. Caleb guiando, Natalie ajustando, sus manos finalmente ennegrecidas por la grasa y el esfuerzo. Y extrañamente, no le importó. La sala de juntas siempre la había hecho sentir como si estuviera interpretando un papel. Pero aquí, se sentía real. A medida que avanzaba la noche, se encontró mirándolo de reojo. La forma en que apretaba la mandíbula al enfocar. La forma en que tocaba cada cable con precisión. La forma en que se detenía de vez en cuando para mirar a Lily. Incluso dormido, como para comprobar que el mundo no se. ¿Más fuerza?, preguntó en voz baja mientras apretaba un perno. Él no respondió de inmediato. Luego, casi en un susurro, dijo, porque estaba enfadado. Y la ira no construye nada. Lily necesitaba algo estable, no un hombre ahogado en venganza. Natalie hizo una pausa, con la llave inglesa aún en la mano. Él la miró. ¿Alguna vez has sentido que tu ambición supera a tu propósito? Ella asintió antes de darse cuenta de que lo hacía constantemente. Y así, se entendieron. No como director ejecutivo y mecánico, no como legado en el exilio, sino como dos personas que una vez creyeron en construir algo significativo y se perdieron en el camino. Justo entonces, Lily se despertó. Se incorporó, frotándose los ojos, murmurando algo sobre estrellas cayendo. Caleb se acercó y la abrazó, presionando su mejilla contra su hombro. Vuelve a dormir, pequeña. Mañana volvemos a volar. Lily sonrió levemente. ¿Lo arreglaste? Casi. Natalie los observaba. Un padre que renunció al mundo por un hijo. Una niña que parecía saber que su padre llevaba algo más que herramientas en sus manos. Y sabía que esto era más que una simple reparación. Era un ajuste de cuentas. Por la mañana, el Monarch 9 brillaba bajo la suave luz del sol. Sus motores silenciosos, pero listos para ser reparados, recalibrados, por ahora, seguros. Natalie estaba de pie justo afuera del hangar, bebiendo un café amargo de gasolinera mientras su chofer se detenía en una limusina negra. No había dormido, pero no se sentía cansada. No de la forma habitual. Dentro, Caleb ajustó la mochila de Lily mientras ella comía una barra de granola. Había insistido en acompañarlo al aeródromo, con los brazos extendidos como un copiloto, esperando sus órdenes. ¿De verdad vuelas de vuelta hoy?
Le preguntó Caleb a Natalie, limpiándose las manos con un trapo limpio. Tengo que hacerlo, dijo ella. Hay una reunión de la Junta al mediodía sobre la monarca 10 y Evelyn. Su mandíbula se tensó ligeramente. ¿Vas a confrontarla? Tengo que empezar por algún lado. Lo observó atentamente. Pero no voy a entrar a ciegas. Caleb le entregó una memoria USB. Una vieja y plateada, marcada con una pegatina descolorida de un transbordador espacial. Registros de telemetría. Inyecciones de firmware. Comparé los patrones lógicos con los antiguos protocolos del lance. Evelyn se diseñó a sí misma. Esto debería bastar para plantear preguntas, o incluso para quemarlo todo. Natalie la cogió y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. La memoria parecía más pesada que el plástico y Kodate parecía confianza. Y tal vez por primera vez en años, como haciendo lo correcto. ¿Estarás bien?, preguntó. Caleb asintió. Estaremos bien. No solo con Lily, aclaró. Con ser encontrados de nuevo, hizo una pausa. Dejé de esconderme el día que aterrizaste. Las palabras la tomaron por sorpresa. Dio un paso adelante ligeramente, en voz baja. No digo que esté lista para volver, pero tal vez sea hora de que deje de fingir que el mundo no necesita arreglos. Natalie sintió que se le cortaba la respiración. Por un momento, la tensión entre ellos no se debía a sabotaje corporativo ni a pasados enterrados. Se trataba de algo tácito, de dos personas que se encuentran al borde de lo que solían ser, sin estar seguras de en quién se estaban convirtiendo. ¿Te volveré a ver?, preguntó. Él esbozó una sonrisa torcida. Depende. ¿Vas a seguir haciendo aterrizajes forzosos en pueblos rurales? Ella le devolvió la sonrisa. Sin promesas. Caminó hacia el coche, luego dudó, se giró. Caleb, dijo, si esto sale mal, si se vuelven contra mí, no lo harán, dijo él. Seguro, porque no eres ellos. La puerta se cerró y ella desapareció. La sede de Pierce Aeroch en Chicago se alzaba como colmillos de cristal hacia el cielo. Natalie bajó del ascensor al ala ejecutiva. Sus tacones resonaban en el suelo de mármol. Se veía diferente, todavía ágil, todavía serena. Pero algo más suave se reflejaba en sus ojos. La sala de juntas ya estaba llena. Evelyn Ashcroft se sentó a la cabecera de la mesa con un traje azul marino a medida, su cabello plateado recogido con fuerza y los dedos entrelazados bajo la barbilla. Natalie, saludó. Lo lograste. Por supuesto, respondió Natalie. No me lo perdería. Estamos aquí para finalizar el comunicado de prensa del Mannerk 10 y la llamada con los inversores, dijo Evelyn, tocando una agenda impresa. Confío en que la inspección de campo haya ido bien. Natalie se sentó lentamente. Fue esclarecedora. Evelyn ladeó la cabeza. ¿Pasa algo? Natalie metió la mano en su blazer y dejó la memoria USB sobre la mesa. La sala se quedó en silencio. ¿Qué es eso?, preguntó Evelyn con la voz entrecortada. Telemetría del fallo del Mannerk 9. Y un mapa lógico completo de la inyección de firmware que casi mata a todos a bordo. La sonrisa de Evelyn se tensó. Esa es una acusación seria. No es una acusación, dijo Natalie. Son matemáticas y código heredado. Tuyo, murmuró la Junta. Solicito una investigación interna, continuó Natalie. Y hasta que esté completa, suspendo el lanzamiento de Mannerk 10. El murmullo se convirtió en caos. Evelyn se levantó lentamente. Cometes un error. No, dijo Natalie. Estoy corrigiendo uno. Evelyn se inclinó hacia adelante con la voz muy tensa. ¿No entiendes a cuánta gente vas a perjudicar con esto? ¿Crees que a los inversores les importa el sabotaje? Si hunde sus carteras, entonces no deberían haber invertido en mentiras. Natalie dijo, construimos cosas que vuelan. Más les vale que puedan soportar la verdad. La mirada de Evelyn se agudizó, pero no dijo nada. Todavía no. No allí.
Pero Natalie pudo ver la grieta. El cambio. El imperio ya no estaba ciego. De vuelta en el hangar, Caleb le enseñaba a Lily cómo mapear una placa de circuito con un crayón y una caja de cereales. ¿Lo echas de menos?, preguntó de repente. ¿Qué? Los laboratorios grandes, las paredes de cristal, esos que huelen a ordenadores y chicles de menta. Sonrió. A veces, pero te gusta más esto. La miró con atención. ¿Esto? ¿Esto es mío?, preguntó radiante, e hizo una pausa. ¿Volverá la señorita Natalie? Caleb exhaló lentamente, con la mirada fija en las nubes. Quizás, si quiere, y en el cielo sobre ellos, un Monarch 9 brilló mientras ascendía más ligero, más firme y finalmente volando a la derecha. 2 días después, el viento había cambiado. Caleb lo notó antes que el tiempo. Lo sintió en el silencio que envolvía el hangar, en el cambio de aire cuando neumáticos desconocidos rodaban por el camino de grava. Salió, secándose las manos con un paño, entrecerrando los ojos al ver un elegante sedán negro aparcado bajo el oxidado cartel de Brooks Aviación. La puerta del copiloto se abrió primero. Natalie salió, pero esta vez no estaba sola. Un hombre alto con traje gris oscuro salió detrás de ella. Zapatos caros, mirada cautelosa y una placa discretamente enganchada al cinturón. Departamento de Seguridad e Inteligencia Aeroespacial. Caleb no se movió, pero algo en su pecho se encogió. Ni miedo ni sorpresa, solo una silenciosa confirmación de que la paz siempre era temporal. Natalie se acercó primero. Debería haber llamado, dijo. No tenías que hacerlo, respondió Caleb. Sentí el cambio de dirección. Esbozó una leve sonrisa cansada. Suspendimos a Evelyn. La Junta respaldó la investigación. Resulta que había estado orquestando el firmware, manipulando múltiples unidades de producción, inflando informes de eficiencia, alterando las tasas de fallo. Es más grave de lo que pensábamos. El hombre a su lado dio un paso al frente. Señor Brooks, me llamo Alan Ree. Estoy con Daisy. Monitoreamos las brechas tecnológicas de defensa. Su participación en el proyecto Lance y su reciente descubrimiento lo hacen excepcionalmente valioso. Caleb negó con la cabeza antes de que Ree terminara. He hecho mi parte. Natalie miró a Lily, sentada dentro del hangar, inconsciente, dibujando en el mismo lugar de siempre. Caleb, dijo con suavidad. Te piden que consultes, no que regreses. Mantendrías la custodia. Quédate aquí. Solo quieren tu mente, tu perspicacia, solo por unos meses. Caleb la estudió. ¿Crees que quiero volver a arrastrarme al mundo que enterró a mi esposa? No, dijo en voz baja. Creo que quieres asegurarte de que nadie más sea enterrado de la misma manera. Ree habló de nuevo, en tono más suave. No estamos tratando de explotarte. Estamos tratando de detener a la próxima Evelyn antes de que muera gente. Caleb no respondió. No de inmediato. Se apartó de ellos, caminando hacia el hangar. Lily levantó la vista y saludó. Él forzó una sonrisa. Luego entró y cerró la puerta. Dentro, Caleb se apoyó en el banco de trabajo, mirando el dron a medio emparejar que él y Lily habían estado construyendo con restos. No le había contado sobre Evelyn ni sobre las fallas del motor ni sobre la gente que había comenzado a llamar de nuevo. Quería que viviera en un mundo donde los aviones de papel y los circuitos de caja en serie fueran suficientes. Pero tal vez eso era una mentira. Tal vez el silencio no era lo mismo que la seguridad. Natalie esperó afuera. No llamó. Solo se quedó allí dejándolo respirar. Cuando finalmente salió, sus ojos estaban más tranquilos. No decidido, pero despierto. Revisaré los archivos, dijo. Eso es todo. Ree asintió. Eso es todo lo que pedimos. Le entregaron una carpeta sellada más gruesa de lo que debía haber sido y se fueron sin presión. Natalie se quedó. No vine solo a traerlos, dijo después de que Ree se fuera. ¿Por qué entonces?
Porque pensé que tal vez necesitabas que alguien te lo recordara. Ya no eres invisible. Caleb bajó la mirada y luego la miró. Era más fácil ser invisible. Lo sé, dijo. Pero no eres el único que construyó algo que vale la pena salvar. Y tal vez lo arreglemos mejor juntos. Se giró para irse, luego se detuvo. Vuelvo la semana que viene. Dijo, la investigación se hará pública. Necesito que alguien revise los diagnósticos de la monarca 10 antes de la audiencia. Tienes 100 ingenieros. Confío en uno. Sus miradas se cruzaron. Y en ese instante, algo tácito volvió a cruzarse entre ellos. Algo delicado, cauteloso, pero vivo. Después de que ella se fuera, Caleb se sentó junto a Lily y abrió la carpeta sellada. Diagramas, registros, fotos de fallos de la monarca que no había visto, patrones que reconoció al instante, y al final, su nombre. Una copia de un documento de hacía 15 años, firmado por su esposa. Ella había advertido por escrito sobre la inestabilidad de la válvula de purga. El informe había sido enterrado y ahora estaba de vuelta. Contempló su firma hasta que los bordes se difuminaron. Entonces, por primera vez en años, no tuvo ganas de correr. Esa noche, Caleb estaba de pie frente al hangar, con las estrellas nítidas sobre él. Lily dormía dentro, acurrucada bajo una manta con sus propios dibujos. Él sostenía la memoria USB que Natalie había llevado una vez. Sus dedos se cerraron alrededor de ella lentamente. Mañana volvería a escribir informes que codifican la verdad. No porque el mundo lo mereciera, sino porque su hija sí, y porque tal vez Natalie también. La sala de audiencias del Capitolio estaba fría, con piedra pulida y escaleras más empinadas. Los periodistas se alineaban en los bordes como lobos con trajes planchados. Las cámaras parpadeaban. Las pantallas parpadeaban con esquemas e informes de fallos. Por encima de todo, el logotipo de Pierce Aerospace giraba lentamente en un monitor. Sus alas, que hoy parecían más una soga. Natalie estaba sentada a la larga mesa de roble, con las manos cruzadas, cada fibra de su palma, examinada. A su izquierda se sentaron 3 miembros de la junta directiva de la compañía. A su derecha, una silla vacía. Uno de los senadores se inclinó hacia adelante, juntando los dedos. Señorita Pierce, ¿tiene un experto técnico presente para validar sus hallazgos? Natalie tragó saliva. La silla a su lado permaneció vacía. Entonces las puertas se abrieron con un crujido. Las cabezas se giraron. Pasos resonaron sobre el mármol. Caleb Brooks entró vestido solo con una camisa limpia y vaqueros. Una sencilla bolsa de mensajero colgaba de su hombro. Sin fanfarrias, sin presentaciones, solo regalos. Se sentó a su lado, asintió una vez y abrió la bolsa. Natalie no dijo una palabra, pero sus ojos brillaron por un instante con un alivio que parecía peligrosamente cercano a la confianza. Lo que siguió no fue una defensa. Fue un desmantelamiento silencioso. Caleb no habló como un ingeniero, sino como alguien que se había desangrado por cada tornillo. Les explicó la falla de la válvula de purga, la que su esposa había señalado años atrás. Les mostró los memorandos internos. Evelyn había enterrado los registros de rendimiento falsificados por la presión. Los datos en tiempo real del aterrizaje de emergencia de Natalie, que coincidían perfectamente con los patrones que su esposa había predicho una vez. Construiste algo hermoso, dijo, sin mirar a Natalie, pero asegurándose de que lo oyera. Pero fue apresurado, y con las prisas las cosas se rompen, preguntó un senador. Entonces, ¿por qué presentarse ahora? Caleb dudó entonces. Porque mi hija merece un mundo donde la verdad no esté enterrada bajo los márgenes de beneficio, y la sala quedó en silencio. Natalie exhaló lenta y mesuradamente. Luego buscó debajo de la mesa, sacó una pequeña caja de metal y la abrió dentro de su carta de renuncia. La deslizó hacia adelante sobre la mesa. Construí esta empresa con ambición, dijo en voz baja. Pero Caleb me recordó que la ambición sin integridad es solo vanidad.
Renuncio como CEO con efecto inmediato, pero permaneceré como consultor para ayudar a reconstruir lo que destruimos. Nadie aplaudió, pero nadie necesitaba hacerlo porque la verdad finalmente había hablado lo suficientemente alto. Fuera del edificio, el día era frío pero despejado. Caleb estaba solo en las escaleras del Capitolio, con su bolso colgado al hombro.